Bueno, recién lo decíamos, seguimos aquí desde Asunción en el marco del Congreso número 29 del CEA. Vamos a recibir al ingeniero Darío Colombato, que estuvo en el día de ayer presentando temas que tienen que ver con el confinamiento, con el corral. Darío, y el título de la conferencia tiene que ver con un tema de muchísima actualidad, que son los actuales costos, el costo sobre todo de la dieta, entre otros granos, el precio del maíz que tiene en este momento. Y bueno, teniendo en cuenta esta situación, cómo hacer más rentable y mejor el negocio del corral. ¿Cuáles son algunas de las claves más importantes justamente en este contexto para lograr ese objetivo? Bueno, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, la verdad que fue todo un desafío el poder expresar algunas cuestiones conceptuales con respecto a este tema de tener un mercado recalentado de los granos, que para los agricultores viene fantástico, lógicamente, pero para los ganaderos les impone un cierto desafío y nos hace pensar que eso nunca está de más, ¿no? Y nunca está mal que podamos pensar cómo eficientizar. Lo que yo traté de hacer fue primeramente definir cuestiones que podemos hacer fuera del feedlot, o sea, previo a que los animales ingresen al corral, y otras cuestiones que ya tienen que ver con lo que puedo hacer dentro del corral, o sea, lo que a mí compete antes de ingresar o lo que puedo hacer luego. Entonces, primeramente nos focalizamos en decir, bueno, muchachos, vamos a elegir bien qué comprar, vamos a tratar de tener datos, ya sea por la performance que tenemos en nuestro corral, saber a quién hay que comprarle, tratar de definir, de reconocer criadores o recreadores que hagan bien las cosas, porque eso lo que asegura es sanidad en los animales controlados, ya una ganancia de peso en la recría que va a ser superior, entonces eso redunda en menores. La genética, de alguna manera. La genética bien alimentada. Esa genética bien alimentada lo que permite es acortar muchas veces los ciclos de corral, disminuir el problema de las enfermedades, sobre todo en terneros, cuando hacemos corrales en terneros. Entonces, eso fue lo primero en lo cual yo me traté de focalizar. Después nos fuimos a planteos una vez que estamos dentro del corral. Un tema recurrente es el diseño de nuestros corrales. Yo puedo hablar más de la cuestión de Argentina. Cuando he ido a Uruguay a trabajar, me encuentro con corrales mucho mejor diseñados, tal vez una presión en la parte ambiental que generó un mejor diseño de corrales de antemano, el hecho de la mayoría de los casos de comprar comprar el grano y ser más caro te obliga a tener mejores comederos que meramente tachos donde uno tiraba el maíz por ahí. Entonces, diseño primero, o sea, evitar el barro, evitar las condiciones de estrés térmico, porque muchas veces nos conviene encerrar en verano por el precio del ganado, pero no nos convendría por la performance si en realidad tengo un estrés térmico muy, muy importante. Darío, y dentro de lo que son, por ejemplo, a propósito del verano, que se viene ahora por delante, por ejemplo, una nueva ventana de faena cuota 481, hay oportunidades que el mercado da para tener un confinamiento en verano. El comportamiento de razas, bueno, vos sabés muy bien, en Uruguay mayoritariamente como en Argentina, o en buena parte de Argentina, razas británicas. Ahí, ¿cómo evaluás la performance de las mismas, o qué manejo es el más apropiado? Típicamente hay diferencias en cuanto a color, digamos, uno sabe que no se pondría una campera negra cuando sale, o una remera negra cuando estás en el corral, o cuando estás en verano con respecto a una remera blanca. Entonces, los colores de los animales tienen que ver con ¿Ahí me querés decir que quizás sea mejor encerrar en verano ganado Hereford que Angus? Mirá, por lo pronto, todos los colores claros van a tener menos efecto del estrés térmico, ¿sí? A igualdad de genética o igualdad de performance relativa, un Angus colorado debería desempeñar mejor con respecto al estrés térmico que un Angus negro. Lo mismo el caso de un Hereford con respecto a un animal más oscuro. Claramente un Braford o aún un Brangus colorado puede funcionar incluso mejor, y hay algunos corrales que nosotros hacemos solamente británicos durante el invierno y solamente índicos sobre el verano en Argentina. Tenemos ese tipo de diferencial por las razas, pero
Lo que pasa, y es muy difícil de llegar digamos, a cuantificar bien, es que tenemos muchas veces más variabilidad intrarraza que interrazas para esto. Entonces, hay grupos de animales que ya venían muy bien recriados, eran Angus negros, performaron muy bien en el corral, porque no tuviste 4 olas de calor, tuviste una sola, y en otros casos viene un animal colorado, o Hereford tuvo 4 olas de calor y le vino peor. Entonces, es muy difícil también sacar esas conclusiones, y no voy a cambiar un recriado que tengo negro por la ola de calor, eso está clarito, ¿no? Darío, con respecto, presentabas algunos números ayer muy interesantes de cómo inciden algunas plagas que por ahí las vemos de forma, podríamos decir, común en un corral. Caso de la paloma, caso del tatú, o el tatú peludo. Contanos a propósito de algunos números de evaluación que has hecho con respecto a esto. Y lo que empezamos a ver es que cuando tratamos de rascar la olla, poniéndolo en términos muy vulgares, a cómo le saco un poquitito más de eficiencia a mi corral, yo me estaba dando cuenta que veíamos como muy pintoresco que haya un montón de palomas comiendo cerca de los comederos, y uno saca la cuenta, se entera por los biólogos, se entera por trabajos internacionales y trabajos locales, que una paloma puede comer 30 o 35 gramos de comida por día. Entonces, cuando eso lo cuantificás, decís, pero pará, 300 palomas están comiendo prácticamente lo que come un ovillo. El peludo, tatú, que se llama diferente de acuerdo al país donde vayas, puede comer casi 300 gramos por día. Entonces, ahí con 30 peluditos de estos tan simpáticos que andan a la noche, me estoy comiendo lo que come un ovillo. Entonces, en un ciclo, esos 30 peludos se comieron 1000 kilos de maíz. Tenemos que darnos cuenta que alguien yo lo decía jocosamente ayer en la charla, y estamos subsidiando la fauna. Mirá, preferiría estar subsidiando un pavo real, pero estos bichitos se están reproduciendo gracias a nosotros, que no somos capaces muchas veces de tener comederos prolijos y tener un adecuado control de la natalidad o control de estas poblaciones. Muchas veces porque nosotros mismos dejamos mucho alimento tirado, y ese alimento es aprovechado primero por este tipo de animalitos. Darío, aprovecho para hacerte la consulta. Trabajás en Argentina, por supuesto también en Uruguay, aquí en Paraguay y en otros lugares. ¿Cómo está el tema del confinamiento hoy en Argentina? Ahora en Uruguay estamos ya con una ventana de faena cuota 481 que comenzó para el primer trimestre de 2022, con una cuota que va a ser más chica, la 481. ¿Cómo está el tema del corral hoy en Argentina, y particularmente el tema cuota 481? Porque en la ventana anterior sorprendió de alguna manera en el mercado la participación que registró Argentina dentro del negocio. Sí, te diría que hay dos esquemas. Yo puedo hablar del segmento que me toca visitar a mí y del segmento general. El segmento general, o el aspecto general, es que los corrales nacionales se están vaciando. Es lo que pasa habitualmente para esta época. Y eso lo que repercute en 3 o 4 meses vista es que va a haber un faltante de animales, sobre todo para el abasto local, y por supuesto algo puede ser para exportación. Con respecto al segmento que a mí me toca visitar, en la mayoría de los casos los feedlots, aún los comerciales, están o asociados con industria, caso lo que me pasa en Uruguay también, o están asociados con un programa propio de cría y recría. Entonces, nuestra ocupación no bajó nunca de niveles altos, porque ya estaba programado que fuera así. Y en esos casos hemos podido aprovechar con los socios de la industria y los propios productores todas estas ventanas que se dan de oportunidad. Como es una cuota relativamente chica la 481, con unos pocos industriales y productores argentinos, 2 o 3 empresas grandes, algunas visito yo, otros colegas, se encuentra que hacen un efecto sobre la cuota. Pero a nivel, digamos, global, macro de la situación argentina, en relación compra-venta está muy difícil, porque la gente no quiere quedarse con los pesos argentinos en la mano. Entonces dice, pero la invernada está cara, igual compro invernada porque me posiciono en kilo de carne. El gordo está bajo, y eso, cuando decís que está bajo en Argentina, quiere decir va a rebotar en cualquier momento, porque el gordo sigue a la inflación, y si la inflación la tenés en 50% anual, lo mínimo que va a subir el gordo en algún momento es para llegar a ese 50%, ¿sí? ¿Y qué hace? Típicamente sube un 70% más arriba, ¿sí? Un 20% por encima de la inflación, y se empieza a retrasar. Entonces, la gente, ¿qué es lo que está viendo? Que compra la invernada, la manda a pasto, ahora que hay pasto en la mayoría de los lugares, y espera para
meterlo en el confinamiento hacia el otoño que viene. Entonces, son como dos mundos distintos, un mundo muy loco, sí, a nivel nacional, vaciando, y un mundo, yo te diría, mis lugarcitos en el mundo, en donde uno ve ocupaciones plenas, digamos, números muy finitos justamente por los costos de maíz, pero una situación hacia futuro muy promisoria, porque sabemos que se van a acabar los novillos y los que vamos a tener novillos somos nosotros. O sea, esto es de forma muy egoísta, lo digo, pero en realidad es lo que uno empieza a pensar en función de tener esta representatividad de estos animales con respecto al total de población. Ingeniero Darío Colombato, asesor de Corrales, muchas gracias, Darío, por acompañarnos, y bueno, ya estaremos nuevamente en contacto para seguir hablando de todos estos temas que tienen que ver con el confinamiento y la producción ganadera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y ya continuamos.